Ahora, pues buenas tardes, buenos días, buenas noches, según donde esté cada cual. Hoy vamos a este nuevo capítulo de ¿En qué mundo vivimos? Y tenemos con nosotros a Pancho Córdoba desde Argentina y a Andrés Vélez Quintero desde Colombia y yo, que soy Alberto Ribes, desde España. Y tenemos un libro, un librazo, estamos los tres de acuerdo por lo que hemos comentado en la previa, muy brevemente, pero ya nos hemos dicho que nos ha gustado mucho, que se llama Caliban y la bruja, mujeres, cuerpo y acumulación originaria, de Silvia Federici. Esto es un libro, es este libro que está aquí. Es un libro que sin duda se va a convertir en un clásico, yo creo, y el que nos va a costar mucho hablar de la acumulación originaria de Marx sin hacer alguna referencia a lo que complementa Silvia Federici, que es toda la visión sobre todos estos procesos de desposesión que tienen lugar desde el siglo XVI, en Inglaterra fundamentalmente, pero después en otras partes de Europa, y cómo el individuo acaba convertido en fuerza de trabajo, ¿no? Esa era la tesis oficial de Marx, esa era la tesis en la acumulación originaria, en la llamada acumulación originaria, que es el capítulo del Capital, que es mi capítulo favorito del Capital, que todos los años releo porque lo meto en clases y lo leemos con los alumnos y tal, y es mi capítulo favorito. Y ahora viene un complemento excepcionalmente valioso que aporta una visión también sobre lo que le sucede a las mujeres en ese proceso, ¿no? No solamente porque el libro es más ambicioso que eso, ¿no? Es realmente un reanálisis de las consecuencias de la acumulación originaria, pero que se presta, digamos que se centra con mucha sensibilidad en el papel que juegan las mujeres y en las consecuencias que tiene para las mujeres el inicio del capitalismo. Entonces, hay una primera cuestión que a mí me parece clave y es que frente a otras formas de entender la desigualdad de género, este libro lo que hace es situar el origen de la desigualdad actual de género en la irrupción del modo de producción capitalista, ¿no? Frente a Dubet, por ejemplo, que hemos leído aquí, el libro de las pasiones tristes, que nos decía, no, es que hay algunas desigualdades que se heredan del antiguo régimen. Lo que dice Federici es, no, son nuevas desigualdades. Son nuevas desigualdades que surgen en este momento y que sitúan a la mujer, que le eliminan a la mujer las potencialidades que tenía de sus formas de vida, del acceso a la comida, por ejemplo, de la independencia, etcétera, etcétera. Y la sitúan, la restringen a un papel secundario, de dominación, un papel relegado en lo social, ¿no? O incluso son perseguidas cuando desafían a la autoridad. Entonces, me parece muy potente el libro como continuación y mejora de la acumulación originaria de Marx y como una gran mirada sobre una parte completamente olvidada por la historiografía y por la sociología del 50% de la población occidental europea inicialmente y después se replica en otros lugares, ¿no? Y por ahí esa es mi primera impresión y solamente añadir que es un libro que si alguien no ha leído y ha esperado tanto como nosotros para leerlo, hace mal. El libro es de 2004, si no me equivoco, y es un libro que hay que leer. Es uno de estos libros que te abre los ojos y que hay que leer, sí o sí. Y bueno, ya me callo, os dejo la primera impresión, a ver qué os ha parecido. Bien. Pues nada, como acaba de decir Alberto, tenemos un texto maravilloso, un texto muy bien logrado, con una gran escritura, con un gran trabajo empírico, un excepcional trabajo empírico, con una fundamentación de lo que Silvia en ese texto nos quiere presentar con, con documentos, con datos, con imágenes, muy bien logrado. Así que me sumo a convocar, a invitar a que se lea realmente. Si es del 2004 y creería que, no sé, o sea, esto es lo que pasa, ¿no? Con lastimosamente que no hemos logrado superar
este androcentrismo académico y de solamente estar leyendo, que no es que esté mal, pero hay una producción de las mujeres muy, muy importante, muy valiosa, que la dejamos, la desconocemos, es invisibilizada y difícilmente nos llega, ¿no? Así que pues haré la tarea estamos haciendo la tarea ya de socializarlo, de comentarlo, de en todos los círculos comentarlo para que estudiantes, compañeros de trabajo se acerquen al texto y tengan la oportunidad de leerlo, porque así como Alberto, considero que es un texto que tiene que ser de lectura obligada en los procesos de formación para poder abrir perspectivas, para poder darnos cuenta de que este desarrollo histórico del capitalismo tiene muchas aristas, tiene muchos elementos que difícilmente y otros autores pudieron haber visto, como Marx o como Foucault, que ella allí avanza mucho más allá de lo que lograron, y no porque haya sido o mal o su producción no haya aportado, sino porque obviamente hay otras cosas que estos autores no lograban ver, ¿no? Lo cual es normal, pero en ese sentido nosotros que tenemos la posibilidad de tener estas lecturas transversales y que vienen de otros lugares y de otras perspectivas, pues ahí sí pecamos quienes no las sumamos y quienes no las agregamos a nuestra lectura del mundo pasado, del mundo contemporáneo. Es un texto así que de primeras impresiones pues me agradó bastante. Tiene unos capítulos muy bien logrados para contarnos, digamos, cómo en ese proceso de transición del feudalismo al capitalismo existieron muchos elementos, muchos procesos que se encontraron, no solamente una lógica mercantilista o comercial, que es la que se suele asociar a este desarrollo del capitalismo, sino muchos procesos alternos de carácter sumamente violentos, sumamente, digamos, terribles, horrorosos, de una violencia y un horror extremo para muchas poblaciones. Y bueno, y entonces nos va contando estas historias que no solamente se quedan en el tema de la mujer, sino que asocian a los campesinos, asocian lo que pasaba, digamos, en los poblados rurales y urbanos. Hay un capítulo maravilloso sobre esto que pudo haber sido diferente en cierto momento, cuando los campesinos encuentran otras formas, se sublevan frente a lo que estaba dándose, y cómo todo eso fue aplastado de repente por una lógica y por el desarrollo de un capitalismo que me gustó mucho eso de que pudo haber sido pudo el mundo haber tenido otros desarrollos, ¿no? Y a veces como que esa inevitabilidad del capitalismo pues no era así y nunca lo fue así y no lo permite como ver estos aspectos. Y el capítulo sobre el cuerpo también excelente, la manera como que ahorita pues iremos comentando, pero también me gustó bastante, y cómo lo asocia con el mundo contemporáneo, que digamos para cerrar allí, que no es una cuestión del pasado, ¿sí? Todo esto que nos narra del siglo XV, XVI, XVII, esas épocas, son elementos muy, muy actuales para poder entender qué es lo que está sucediendo con estas nuevas expresiones del capitalismo contemporáneo, ¿no? Esta pregunta de en qué mundo vivimos, este texto que se ubica 3, 4 siglos atrás, nos habla del mundo en que vivimos hoy en día y nos permite como ver muchas cosas. Así que de entrada, no, esta es como mi impresión y ya hablaremos más en detalle de sus contenidos. Bien, genial. No sé si decir si es que es un libro con perspectiva de género. No sé si me explico, ¿no? Sí. Porque para mí es como una perspectiva humanista con un enfoque de poder actualizarnos sobre cuestiones que no están problematizadas o no se habían problematizado, como muy bien dijo Alberto en un principio, y después Andrés fue describiendo, ¿cierto?, algunos capítulos de cómo se va desarrollando. Pero creo que invitar a la gente a que no van a leer un libro sobre feminismo, por así decirlo. ¿Ah? Más allá de que, como les comentaba antes, y lo he dicho en algunos lugares, y lo publiqué en redes sociales, después de leer el libro, no podría decir nada si es que las compañeras le prenden fuego a todo. Por así decirlo, la,
la manera en que se incorpora la necesidad de destruir, desintegrar las capacidades de las mujeres en etapas, ¿cierto?, de transición del sistema feudal al sistema capitalista, y cómo no solamente fue necesario destruir el campesinado, formas de vida, formas de producción, eh, formas de comprender el mundo, de conectarse en este eje vertical, ¿no?, que nos contaba Gertmut Rosa, de conectarnos con estas cuestiones de carácter espiritual que nos hacen resonar con el mundo y permiten explicar cuestiones que la palabra y la razón de por sí tienen limitaciones. Como decía Wittgenstein, ¿no?, hay ciertas cosas que no pueden ser dichas, hay ciertas cuestiones que las palabras no alcanzan. Y el libro te coloca en un lugar distinto. A mí me transformó de alguna manera. Ciertas cosas cambiaron, y estos yo creo que son los buenos libros. Son estos libros que te desplazan de adentro a algo, como que te reacomodan los muebles, te echan abajo una pared. Algo sucede que en tu estructura cognitiva cambia. Así que primero como que no se tome para quienes todavía o quizás sienten que van a leer un libro de carácter netamente desde la mujer. Yo creo que no es un libro que se cierra en ese mundo, ¿no? Simplemente pone en claro que no existiría el capitalismo que nosotros conocemos si es que no se hubiese sometido violentamente a la mujer, como se sometieron a campesinos, o sea, y a indígenas. Te genera un hilo común de raza, género y clase. Te logra poner ciertas lógicas de dominio, de control y sus justificaciones. Cuando nombraban a grandes próceres de la modernidad, y de Descartes, ¿cierto? Y otros personajes que no recuerdo ahora, pero como también aquellos sujetos de la modernidad que son referencia en la academia y que nos ponen como ciertos hitos del despertar de la conciencia moderna, al mismo tiempo eran cómplices el lado oscuro, ¿no? El lado oscuro de la luna, el otro lado de la moneda, o Alberto, no sé si lo interpreto mal, la materia oscura de la modernidad, aquella cosa que quedó, ¿no?, que forma el 70% del universo, el 80% del universo, y no lo vemos, pero está ahí, sostiene las cosas. Y, y quiero leer un pequeño parrafito así muy sobre la idea de conformar un nuevo individuo, esto de transformar los cuerpos y transformar a las personas y dotarlas de cierta característica para que se adapten al capitalismo, ¿no? Y dice: el intento de formar un nuevo tipo de individuo, la burguesía entabló esa batalla contra el cuerpo que se convirtió en su impronta histórica. Me acuerdo también de Nietzsche, ¿no?, que rescata el cuerpo, así habló Zaratustra, o no sé si lo pronuncié bien, pero bueno. De acuerdo con Max Weber, la reforma del cuerpo está en el corazón de la ética burguesa, porque el capitalismo hace de la adquisición el objeto final de la vida. En lugar de tratarla como medio para satisfacer nuestras necesidades, por lo tanto, necesita que perdamos el derecho a cualquier forma espontánea de disfrutar la vida. El capitalismo intenta también superar nuestro estado natural, al romper las barreras de la naturaleza y al extender el día del trabajo más allá de los límites definidos por la luz solar, los ciclos estacionales y el cuerpo mismo, tal y como estaban constituidos en la sociedad preindustrial. Y claro, estas ideas maquínicas, estas lógicas modernas, o el inicio de la modernidad en el 1600, de que el cuerpo era esencialmente una máquina, que la gente que no era europea, occidental, eran bestias de trabajo, y cómo eso a la mujer se le trató y se le quemó y se le persiguió. A mí me dejó, es un libro que me tiene, y además estoy pasando por una etapa de la vida súper compleja, y el libro fue como que me puso: mira, Fran, la verdad es que no te está tocando nada, o siéntete de alguna manera como que tus sentimientos
son históricos, o sea, que uno no está en esta sensación de desagrado con el mundo, como de incomodidad, tiene una fundamentación histórica, social, de poder, y como tú muy bien dijiste, Andrés, en la previa, a veces pensar, aunque te pueden decir que te lleva a un agujero, muchas veces comprender también te permite tener un escalón donde afirmarte, ¿no? Y creo que este libro ofrece dimensiones de comprensión que deberían ser lectura obligatoria, al menos en todas las áreas de las ciencias sociales, incluyendo la economía, así como el libro base. Porque, y con esto cierro, leer El Capital sin leer a Federici es que te quedas corto con mucho de eso. Completamente de acuerdo con lo que dice Pancho ahora al final. Completamente de acuerdo. Y ahora retomo algunos de los hilos que habéis soltado porque son muy interesantes. Pero antes quería leer para la gente que nos escucha y tal, y que nos ve, que van siendo más cada vez, el principio de la introducción. Solo la primera frase, que dice: desde Marx, estudiar la génesis del capitalismo ha sido un paso obligado para aquellos activistas y académicos convencidos de que la primera tarea en la agenda de la humanidad es la construcción de una alternativa a la sociedad capitalista. No es un libro que pretenda el conocimiento por el conocimiento, simplemente, sino que lo que nos está diciendo es la contingencia, nos está recordando la contingencia del capitalismo y cómo es posible construir modelos alternativos. Como esto tuvo, digamos, una implantación, un proceso de implantación, fue sangriento, violento, que decía antes Andrés, y estoy muy de acuerdo con esa mirada, ¿no? Y también Pancho lo ha comentado, fue terriblemente violento, y este libro está muy bien investigado, hay mucho análisis historiográfico en el que se presenta con claridad pues algunas de estas revueltas y algunas de estas formas de sofocar esas revueltas de una manera muy violenta, y cómo este proceso violento fue impuesto a la gente. Y aquí se engancha directamente con la acumulación originaria de Marx, ¿no? Como Marx nos recordaba y Federici nos insiste y amplía los detalles y digamos que profundiza mucho más y nos da referencias historiográficas contemporáneas, cómo la gente, que es lo que a mí más me interesa, se convierte en fuerza de trabajo al final de este periodo, ¿no? Es decir, cómo se les despoja de los medios alternativos de vida, cómo se acaba con las tierras comunales, cómo se acaba con los pequeños campesinos, cómo se acaba con la abundancia de comida, a través del cercamiento de vallas como metáfora, aunque hay más procesos, pero el cercamiento de vallas como metáfora, ¿no? Acaba produciendo a un montón de gente que lo que hace es inicialmente, en alguna proporción, es intentar no trabajar, ¿no? Intentar no caer en las fauces del capitalismo. Y todos esos individuos son perseguidos por el Estado y por los empresarios, por los capitalistas, a través de las leyes de vagos y maleantes, ¿no? Y se va persiguiendo a esta gente hasta que se les consigue convertir a todos, se nos consigue convertir a todos, los que no tenemos capital, los que somos fuerza de trabajo, que no tenemos más remedio que vender nuestra fuerza de trabajo en el mercado capitalista, ¿no? Y todo ese proceso es un cambio que yo creo que es el cambio por antonomasia de la modernidad, ¿no? Es la construcción y la conversión de los individuos en exclusivamente fuerza de trabajo. Y eso es un cambio en la naturaleza humana. Es decir, es hasta ese punto, ¿no? De profundo. Y realmente seguimos ahí. Seguimos en ese proceso. Y alguien decía, no sé si era Andrés o era Pancho, que decía, claro, todos estos procesos de acumulación originaria siguen siendo contemporáneos. Y estoy completamente de acuerdo. Los llamados actualmente, ¿no? Procesos de acumulación por desposesión serían la continuación de la acumulación originaria, que siguen funcionando en distintas partes del mundo, incluso en la vieja Europa también, a raíz, por ejemplo, de la crisis del 2008.
cuando se dio un proceso de acumulación por desposesión. Y se desposeyó a la gente de sus casas con los desahucios, de sus empleos, de sus formas de vida, etcétera, etcétera, de una manera brutal. Porque fue brutal en España, fue brutal en Grecia, fue brutal sobre todo en el sur de Europa, ¿no? Y esos procesos de acumulación por desposesión me recuerdan mucho al libro de Saskia Sassen, Expulsados, que es un libro fundamental que hay que leer también, que es obligatorio, y en el que aborda esta crisis del 2008 y nos dice, no, es que, ojo, esos procesos de acumulación por desposesión siguen funcionando. También en otros países, en otras zonas del mundo, pues, por ejemplo, a través de la compra de tierras en distintos países de África o en Brasil, etcétera. La compra de tierras, la expulsión de campesinos, incluso en procesos muy parecidos a los que se describe Marx o describe Federici en estos textos, ¿no? Entonces, por ahí me parece muy fundamental subrayar la violencia de este proceso, cómo ese cambio en la naturaleza humana tan esencial es un proceso que se construye a través de la violencia. Y eso siempre es un punto que yo subrayo, porque cuando la gente lee incluso el capítulo de la acumulación originaria de Marx, cuando yo soy a los estudiantes y lo leen y tal, dicen, bueno, sí, este es el proceso en el que nos convertimos en fuerza de trabajo. Bien, pero hay que decir, este es el proceso violento a través del cual nos convertimos en fuerza de trabajo. Es decir, que a la gente no le gustaba la alternativa que se les ofrecía, igual que a muchos no nos gusta la realidad actual, ¿no? Pero tuvieron que plegarse. Ya me callo y os doy voz. No, Alberto, yo quería ahí agregar o poner la palabra violento, violentísimo, genocida. O sea, es que es un proceso de exterminio de poblaciones a escala, pues, que es que lastimosamente la historia nos la endulzan, ¿no? O sea, nos la presentan y nos la enseñan un poco folclórica y un poco fuera de estas proporciones y no nos damos cuenta de lo que nos ha traído hasta acá, ¿no? O sea, la cantidad de, literalmente como dice Marx y como ella recoge allí, bañados en sangre, o sea, totalmente la cantidad de muertes de campesinos, la cantidad de personas, digamos, que no eran aptas a un sistema que se estaba implementando, la cantidad de muertes a las mujeres y de violencia y de agresión atroz, y luego en las Américas y en el África, o sea, una cuestión totalmente de exterminio literal, o sea, llevado a cabo de manera, en un principio muy local, muy... O sea, y también es muy interesante el texto como nos muestra cómo la globalización que entendemos hoy en día viene con procesos de hace mucho y estos procesos de exterminio y todo esto fueron a escala global, o sea, en aquel momento. Así que para remarcar como ese aspecto que nos pone hoy en día, que cuando estamos con tantas violencias genocidas en este momento en el mundo, ¿sí? Que uno dice, bueno, es que esto ha sido una lógica que se ha repetido y se ha repetido y la desconocemos y la olvidamos o no sé qué es lo que sucede, nos anestesiamos con este tipo de situaciones y vuelven y se repiten y nos pone a pensar el texto mucho sobre lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? Y de cómo, por ejemplo, me puse a pensar mucho en lo que sucede en Gaza y lo que hace, digamos, allá Israel cuando ya una población que literalmente la aniquila porque ya no le sirve, o sea, ni siquiera como fuerza de trabajo, ya no la necesita, ya no es... Me puse a pensar mucho también en el texto de que leímos sobre los 4 futuros posibles, donde la fuerza de trabajo ya no es necesaria, ¿cierto? En este mundo automatizado y todo ese tipo de cosas, o sea, y la gente que ya ni siquiera vale por su mano de obra, o sea, es literalmente eliminada, borrada, o sea, no tiene ningún precio, ningún valor, y todos estos discursos hoy en día que tenemos de radicalismo de derecha, sobre los migrantes, sobre el otro, y todo esto que llevan a este tipo de prácticas. Entonces, allí el texto nos ayuda mucho a entender esas lógicas que desde ese entonces se están viendo, de cómo construir al otro, de cómo
de cómo todas estas prácticas de no, ¿cómo se dice? Ver en el otro un demonio que es necesario acabar, ¿cierto? A la mujer un demonio, al campesino un demonio, a la gente que está sin ningún oficio o algo así, digamos, que tiene otras formas de vida o otras alternativas o tiene otras cuestiones como lo anti que hay que acabar y hay que eliminar, y como dirían por acá en Colombia en este tiempo, un candidato desterrar, algo así, eliminar, o sea, ese tipo de discursos que empiezan y que parecieran bajo esa lógica como que tienen sentido, pero es que ese es el problema, ¿no? Encontramos sentidos a cosas que de ninguna manera tienen sentido, son sin sentidos totales, pero se encuadran en unos marcos que bueno. El caso es que el texto nos permite comprender todos estos procesos y nos abre mucho la perspectiva, complementa muy bien a Marx, ¿sí? Nos deja ver, digamos, esos otros procesos que toda esta historia mundial hemos tenido, complementa muy bien con un tono crítico interesante a Foucault, todo este proceso del disciplinamiento, del control social. Hay una crítica allí que me parece súper interesante porque le dice al amigo Foucault, a su obra, pues que es importante lo que propone, pero una perspectiva que hay que agregar otros elementos, ¿no? No solamente o sea, el elemento de la violencia y de la agresión y de cómo de estas prácticas de tortura y de violencia estaban en el centro de todos estos procesos de disciplinamiento, que no eran simplemente las prácticas de control así neutrales o sin ningún color, sino que efectivamente respondían a unas ideas pues con unos efectos muy poderosos sobre las poblaciones y sobre lo que se estaba produciendo. Así que también es muy interesante allí. Y pues nada, ¿qué más podemos decir? O sea, hay mucho por decir de ese primer capítulo, muy interesante de ver cómo esa resistencia en esos primeros momentos de los campesinos, ese lugar que jugaron las mujeres para poder resistir a estos cambios que se estaban dando, donde eran las más afectadas desde todo punto de vista con estos procesos de cercamiento, que como dice en algún momento, no era solamente, es que es muy bien, no era solamente cercamiento de tierra, sino también el cercamiento del cuerpo, la cercenación, ¿cómo se dice? De la mujer, de su cuerpo, de sus posibilidades. Entonces, esa primera parte del texto está muy bien lograda para poder darnos cuenta de que estos movimientos campesinos, estas resistencias, todo lo que por lo que lucharon, digamos, en su momento para un mundo que estaba cambiando y que sabían que estaba cambiando y que podía haber sido mejor con procesos más comunitarios, más colectivos, más acordes a sus realidades locales, pues que fueron arrasados porque, digamos, ya era otra lógica la que se estaba imponiendo en aquel entonces, y donde el Estado allí es muy interesante como muestra el papel que empezó a jugar el Estado para poder que esto tuviera forma y se concretara estos procesos del desarrollo del capitalismo temprano, ¿no? Así que pues nada, eso por ahora. A mí una de las cosas que me provocó el libro fue la vigencia de cuestiones de 1600, 1500, 1700 y paladearlas en el 2000, en el siglo XXI, ¿no? Dice, las mujeres no hubieran podido ser totalmente devaluadas como trabajadoras, privadas de toda autonomía con respecto a los hombres, de no haber sido sometidas a un intenso proceso de degradación social. Y efectivamente, a lo largo de los siglos XV, XVI, XVII, las mujeres perdieron terreno en todas las áreas de la vida social. Una de estas áreas clave fue la que se produjeron intensos cambios, fue en la ley. Y aquí quiero decir cuáles fueron los aparatos, ¿no? La ley, la iglesia, no solamente fue la estructura económica, por así decirlo, sino cómo se construye un Estado, ¿ah? Se institucionaliza esto. Dice, aquí puede observarse una erosión sostenida en los derechos de las mujeres durante este periodo. Uno de los derechos más importantes que perdieron las mujeres fue el derecho a realizar actividades económicas por su cuenta. En Francia perdieron el derecho a hacer contratos, a representarse a sí mismas en las cortes para denunciar los abusos perpetrados en su contra.
En la Alemania, cuando la mujer clase media enviudaba, era costumbre designar un tutor para que administrara sus asuntos. Y después se les prohibió vivir solas, con otras mujeres. Y yo decía, bueno, en Chile hace no mucho tiempo, no hace muchas décadas, la mujer no tenía tampoco potestad sobre sus bienes. Y esto viene hace 3 siglos atrás. Y a veces uno, de ignorante, de distraído o de bruto, considera de que hay como que de repente aparece de la nada todo este problema, ¿no? Cuando uno no está muy enterado de las cosas y estas olas feministas son, cómo se trata, ¿no? Como mujeres enojadas, histéricas, locas, un desprecio, y ese discurso no es moderno. O propio de la modernidad, sino que es un discurso que permite que surja. No sé si estoy diciendo bien la modernidad, a lo mejor es que decir de capitalismo, pero yo no puedo, me cuesta desligar capitalismo, modernidad, Estado, democracia liberal, para mí es como todo sin una cosa en la otra no se da. Eso como una reflexión que me surgía a mí, ¿no? La vigencia, especialmente acá en Argentina hace poco, el asesinato y el desmembramiento de Agostina, una chica de 14 años, que el fiscal hace una conferencia de prensa, luego de un cagazo enorme que se mandan, y en medio de la conferencia dice, lo que tenemos que hacer aquí es felicitar a los perros, a esos perros maravillosos que la encontraron. Y yo me decía a mí mismo, decía, pero ¿cómo puede decir en una conferencia de prensa para explicar la gestión de la fiscalía en el caso, resaltar la labor de los perros? Entonces, leer a Federici te pone en una situación al menos que la brutalidad de tiempos pretéritos jamás se ha ido. Se ha transformado, se ha ajustado, se ha acomodado, ha mutado, pero el desprecio por la mujer, el control sobre su cuerpo, el tema del aborto, de los anticonceptivos a principios de siglo, a las labores que por lo generalmente están destinadas, a las labores de cuidado, cómo no se les paga. Creo que Nancy Fraser es la que trabaja, ¿no? El tema de toda esta labor desconocida de la mujer que no se ha pagado. No sé si ella es la autora, pero podría estar equivocado. Pero creo que el libro permite, no sé si decir actualizar, sino poner una perspectiva histórica de que no nos hemos movido mucho. Más allá de las conquistas, de los logros que se han tenido, tenemos en Chile un presidente que está muy orgulloso de que su señora, el primer gesto que haga su señora es servir comida en el Parlamento, como acto político. Que tenemos presidentes acá en Argentina que dicen que los femicidios no existen. Tenemos misoginia, tenemos una violencia simbólica, una violencia narrativa y una impunidad en la violencia física. El otro día veía una colega dentista subiendo un video de una parlamentaria fascista que están, igual que en Argentina, promoviendo una ley para castigar y sancionar penalmente a las mujeres que denuncian falsamente a un hombre. Y son menos del 1% de los casos. Y mujeres diciendo, sí, esta es feminista. Entonces yo, de alguna manera me entra como una desesperación de qué manera nosotros podemos infectar con conciencia y conocimiento para actualizar la mirada, ¿no? Como para enriquecerla. Y bueno, está difícil, y con esto quiero ir cerrando, y lo que uno conversa o lo que puede ver de las discusiones de las feministas, ¿no? Que no se puede hablar de derechos de las mujeres, o está incompleto hablar de machismo, feminismo, patriarcado, sin pasar por la estructura económica. Es muy difícil abordar todas estas cosas sin poner al capitalismo en el centro. Y no sé si les parece a ustedes, ¿no? Que de repente las discusiones se van en la cosa, no sé si es identitaria, pero la experiencia vivida, ¿no? De la subjetividad de los individuos, pero necesitamos volver a discutir sobre la estructura.
Y no quiero entrar en un funcionalismo, una cosa tradicional, así, de que el sujeto no tiene agencia, pero no podemos entrar en ciertas discusiones sin plantear la vigencia, vuelvo a decir, y la necesidad de problematizar el capitalismo, ya no solo como una cosa que genera desigualdad estructural, sino de que es mucho más que desigualdad, es crueldad. Y Andrés lo ha relevado muy bien. El libro tiene pasajes sórdidos, no sé si macabros. Uno lo lee así, decía, pero... Y después estos huevones occidentales, por ponerle un concepto bien chileno y patriota, ¿no? Vienen a decir que los pueblos originarios eran salvajes, o que sus rituales de sacrificio, y Federici lo pone ahí, había que domesticar. Oye, hermano, el proceso colonial fue cualquier cosa mucho más salvaje que un rito de sacrificio para regalarle a la Pachamama de que hay una buena cosecha. O sea, y Andrés lo dice, ¿no? Nos han metido la historia, la han endulzado, y creo que de cierta manera, y ustedes que son profes, si algún día a mí me toca estar en la academia, eh, ver cómo se resuelve ese déficit, ¿no? De conciencia, de que no hemos movido, no hemos desplazado, pero aún así está toda esta mierda presente. Y perdonen que esté tan apasionado, pero me cuesta encontrar palabras de buena costumbre frente a cuestiones que son salvajes, brutales y que requieren cierto énfasis, cierta elocuencia en los conceptos, y a veces una buena grosería, una buena puteada, una buena descripción rabiosa dentro de todo lo que se puede, al menos a mí me permite reflejar mi emocionalidad, ¿no? Y poder expresar lo que me pasó al leer a Federici. Yo quiero ahí complementar, ya Alberto me permite un momento. No, lo último, creo que lo dije ya al principio, no sé, o en la antesala, hay que poner a estas autoras, a Silvia Federici, hay muchas mujeres que en una gran producción bibliográfica, a que se conviertan en parte, digamos, de las lecturas obligadas en la formación, ¿no? Hay que a nosotros los hombres pues nos toca descubrirlas y poderlas poner allí a leer. Es un ejercicio muy importante, ¿sí? Yo todavía cuestiono mucho en el caso de la sociología estas mallas curriculares cargadas de una bibliografía donde difícilmente se descubre a una mujer allí o a algún autor fuera del canon que ya está establecido, anglo, europeo, blanco, y hay una muy buena bibliografía que se sigue invisibilizando. Eso por un lado. Por lo que tú señalabas, digamos, de los procesos que vivió la mujer en todo esto, como decíamos ahora, este tema de qué tipo de mujer es la que hoy en día nos quieren, o modelo de mujer nos quieren imponer, ¿no? Y darnos cuenta de cómo desde esa época viene un proceso de ir encauzando o cercando a la mujer en todas sus múltiples posibilidades y dimensiones que se desarrollaban en aquel momento, ¿cierto? En el trabajo, en lo comunitario, en lo social, en la organización, en la movilización, en lo político. O sea, nos muestra cómo había unos múltiples papeles, múltiples funciones, una gran valoración y todo esto en el caso europeo occidental, y cómo poco a poco la fueron cortando a punta de discursos, a punta de todo este imaginario de la brujería y de las brujas, y cómo poco a poco lo fueron llevando a tenernos un modelo de mujer ama de casa, no fuerza de trabajo, limitada, digamos, allí a un hogar, a una casa, con unas funciones muy limitadas para ese gran potencial y todas estas cosas. Y muy interesante, si bien se ubica desde los planteamientos feministas y todo eso, pero también cómo discute con algunos de esos planteamientos que a veces se quedan, digamos, con una perspectiva muy, digámoslo así, muy identitaria, muy desde lo cultural, y se olvida todo este cruce entre
entre el género y la identidad y las clases sociales, y me parecía muy bien logrado de cómo nos iba mostrando estos procesos de esta construcción de este modelo de mujer y de esta identidad, pero cruzado con todo lo que iba pasando en las clases sociales, con todo lo que le pasaba al proletariado, con todo lo que le pasaba al mundo marginal, pobre, rural y todo esto, y cómo estos procesos se encontraban de múltiples maneras, ¿no? O sea, no eran cuestiones aparte, porque a veces eso es lo que sucede, que analizamos y en nuestro proceso de análisis, pues separamos, lo cual está bien, ¿no? Para poder entender, pero luego en esa separación olvidamos de que en algún momento se encontraban y hay que volverlos a cruzar y no terminamos especializándonos en cuestiones, digamos, lo cultural, lo simbólico y cosas de ese estilo, y entonces empezamos a olvidar que esto estaba articulado con otras cosas, y allí esta lectura que ella hace de larga duración, de larga distancia sobre todas estas cuestiones, permite ver eso, ¿no? Ver no eran solamente las mujeres o las brujas o Calibán, que es el otro personaje que hay que destacar acá, sino que eran campesinos mujeres, campesinos pobres, campesinos rurales, campesinos violentados, campesinos que estaban entre la servidumbre y la esclavitud, en fin, agredidos, aplastados con ejércitos que además también hay una parte muy interesante cuando muestra como estos ejércitos en un principio pues no atacaban porque eran los ejércitos de la propia tierra, digamos, de la propia localidad, y como para poder llevar a cabo sus planes, digamos, de agresión, les tocaba contratar y traer mercenarios de fuera, digamos, que no tuvieran vínculos con los territorios, porque efectivamente los soldados del territorio no sabían, eran conscientes de que venían de hijos de campesinos, y que, como dicen en algún pasaje, es que cuando no hay guerra, nosotros sobrevivimos o sea, el guerrero sobrevive gracias al campesino. Y bueno, esa parte me pareció muy interesante. Entonces, el caso es que nos muestra cómo estos procesos están relacionados, cómo las clases sociales, que pareciera que es un discurso que surgió apenas en el siglo XIX, ¿cierto? Siglo XX, digamos, pues pues no, eso hay que coger la categoría y llevarla más atrás, obviamente sin violentar las cosas, pero está presente en todo esto que hoy tenemos como capitalismo contemporáneo. Así que quería subrayar esa parte, y para que más adelante miremos, no sé, esto de quiénes eran las brujas y quién era Calibán en toda esta narración. Bueno, un montón de temas, un montón de cosas interesantes. Yo lo primero que quería subrayar, y ya lo habéis señalado, es la importancia de las revueltas, ¿no? Cómo este proceso fue violento, pero porque hubo resistencia, cómo la gente se opuso. Y eso es una enseñanza histórica que nos habla también de ese relato al que hacíais referencia a los dos, Andrés y Pancho, que decíais, bueno, es que nos han contado la historia mal y tal, y parece que es una transición al capitalismo suave, y cuando en realidad, y casi natural, cuando en realidad, ¿no?, está plagada de revueltas, de actos de resistencia, de gente protestando, jugándose la vida, etcétera, etcétera. Entonces quería subrayar eso porque me parece muy relevante para los tiempos en los que vivimos también hoy, ¿no? Cómo es necesario, probablemente, que haya algunas movilizaciones para revertir algunas situaciones que son muy preocupantes en el presente. Eso por un lado, ¿no? La importancia de las revueltas. Segunda cuestión que decía Andrés, el sinsentido del capitalismo. El libro muestra el sinsentido del capitalismo y muestra el origen del sinsentido del capitalismo. Y como si nos paramos a analizarlo, pues es un sistema económico, cultural, político, que genera una determinada naturaleza humana y que no se sostiene por ninguna parte y que es imposible de justificar a día de hoy, ¿no? Después de todos tantos años, etcétera, etcétera, que han pasado, me parece así, ¿no? Luego, en tercer lugar, y un poco disperso, pero bueno, voy tocando temas que me interesan, está el tema de la crítica a Foucault.
me subo, me subo entusiasta, porque el modelo de Foucault, para mí, menosprecia la violencia física en la modernidad, ¿no? Es como si todo fuera vigilancia, control, etcétera, cuando en realidad sabemos que eso solo funciona porque hay violencia física. Y hay violencia física a lo largo de toda la modernidad, desde 1800, la modernidad tardía, ¿no? Desde 1800 hasta el presente, lo que encontramos son regueros de violencia por todas partes, en todo el mundo, ¿no? Con genocidios, que antes mencionaba Andrés también, genocidios constantes a lo largo de todos estos 200 años, 226 años, ¿no? Y seguimos a día de hoy en las mismas dinámicas, con los mismos problemas, nos seguimos encontrando esos mismos problemas, ¿no? Entonces, un modelo que pone el acento en lo que es la violencia simbólica, etcétera, que también es importante, que también hay que estudiarla, que también tiene un sentido, etcétera, etcétera, para mí se queda muy corto, porque menosprecia o pasa por alto gran parte de los problemas que tenemos en la modernidad tardía, ¿no? Que como vemos, arrancan de la modernidad temprana, ¿no? Si es que se puede llamar así. Y por último, y también como otro tema que recojo de por ahí, está el tema del canon, que habéis mencionado también, ¿no? De cómo esta gente no está en el canon. Está Federici, por ejemplo, y tal. Yo creo que Federici sí está ya en el canon, o debería estarlo, ¿no? Claramente. Y os contaré una anécdota personal. Yo hice un texto en el que hablaba de los orígenes de la sociología y entonces incluía a Harriet Martineau, a Owen, a Proudhon, el anarquista, a Dubois, según lo pronunciamos en francés o en inglés. Los ingleses dicen Dubois, pero bueno. Y tal, y me lo tumbaron en una revista. Porque me decían que si lo que quería era contar los orígenes alternativos de la sociología, pues que lo dijera así. Y yo no estaba contando los orígenes alternativos, estaba contando los orígenes de la sociología, porque estos autores sí que influyeron en su momento a otros muchos, realmente, a los que sí que forman parte del canon, etcétera, etcétera, ¿no? Y todavía nos influyen, ¿no? Y los seguimos leyendo, etcétera. Pero me vinieron a decir algo así como que no inventara, ¿no? Y me parece terrible, me parece terrible, ¿no? El castigo a la creatividad, hay un castigo a la creatividad brutal, ¿no? Y a salirte del marco, claro, sí. del marco preestablecido. Si te sales del marco, entonces es que es una heterodoxia extrañísima de este tipo que va demasiado lejos y tal, y como que tiene que ser como ¿qué estás haciendo? ¿Una historia de género? ¿Una historia de pensamiento socialista y anarquista? ¿Una historia de qué estás haciendo? Y no, estoy contando el origen de la sociología y tal. Al final el texto va a salir en otro lado, pero en esa revista me lo tumbaron. Y me parece muy, muy curioso. Y como la necesidad, y esto ya es una reflexión más de fondo, la necesidad que tenemos de leer a esas personas que están en los márgenes y de incorporarlos al centro como una responsabilidad académica de primer orden, ¿no? Decir, no, yo los voy a incorporar, los voy a poner en el centro. Y lo hago a propósito. Y lo hago con una finalidad política, realmente, ¿no? Y bueno, creo que esa es nuestra responsabilidad, es parte de nuestro trabajo también, ¿no? A mí en esa misma, parecido un poco, pues no en un artículo, sino en clases, a veces cuando acompaño a la lectura de Max Weber con la lectura de su esposa, pues suena como que, ¿qué estás haciendo? Y yo, pues hay otra, esta señora tenía una producción muy interesante y pues sobre todo, por ejemplo, cuando aquí, yo que enseño en trabajo social, o sea, no leer a Marianne Weber, digamos, quedarnos solo con Max Weber, sí, está muy bien, o sea, no hay discusión, ¿sí? Pero, por ejemplo, qué sé yo, en trabajo social, lo que hizo Marianne Weber en términos con lo de la familia y su movilización y los procesos, digamos, en los cuales estuvo inmersa y su gran capacidad analítica y de poder recoger todas estas cosas, pues bueno, es que hay que leerlo para poder entender un poco por qué, pues, qué es lo que pasaba y cómo fue toda esta movilización, no solamente de ideas, porque igual las tiene y las desarrolla, pero también están conectadas con su experiencia de mujer y su experiencia activa, pues eso es
las ciencias sociales, o sea, o por lo que hemos aprendido, pues lo que hemos venido aprendiendo. Y lo malo es que hay que justificarlo, ¿no? Es decir, no estoy citando a Marianne Weber y tal, y bueno, pero vale, no hay problema, ¿no? O sea, que tendría que ser, pues, natural, y sin embargo hay que hacer la justificación, que es tremendo. Sí. En esto que pensaba, ¿no? Bueno, tenía pensado tocar uno de estos puntos, pero... Y se lo he planteado, ¿no? Nosotros tenemos un programa que esencialmente somos hombres y es una cuestión... hemos tenido el intento de invitar mujeres y recién conversábamos antes, ¿no? Que también intentamos que se sumara una compañera acá, pero bueno, no... eh, y no sé si les pasó leyendo el libro de Federici en algún momento preguntarse ¿y qué tenemos que ver los hombres como género, ¿no? Como, no en tu individualidad, estoy pensando, ¿no? En un tipo de universal histórico. ¿Cuánta responsabilidad desde género, desde el privilegio, desde... eh, ¿podemos considerarnos víctimas también de esto? O como género hay que hacer un reconocimiento de que esta lógica patriarcal de la construcción del capitalismo, de una u otra forma, más que de una u otra forma, privilegió aún así la masculinidad, cómo la pensó la modernidad, cómo se piensa el hombre en tanto género en la estructura capitalista, ¿no? ¿Cuál es el rol que... Porque, ¿qué pienso yo? Se necesitó que la cultura, la conciencia, la emocionalidad, diría Maturana, ¿no? Del capital entrara en la casa y fuera introyectada en el cuerpo de los hombres, en su conciencia, para que la dominación de la estructura económica fuera incorporada por los hombres y ejercieran ese control dentro del hogar. No sé si me explico. Entonces, en algunos pasajes, creo que ya al final del libro muestran, ¿no? Que los hombres, no sé en qué pueblo, se fueron a pescar bacalao y tenían que volver después de unos cuantos meses. Cuando se enteran de que le están masacrando a las mujeres, vuelven y las recuperan a las que pueden. Y es uno de los pocos eventos registrados en que los hombres se ponen, se cuadran y ponen el cuerpo para defender el genocidio femenino, la exclusión social, todo, pero no hay muchos pasajes en el libro que describan que haya habido una conciencia entonces me dio vergüenza, me dio rabia de que pareciera ser que nosotros como hombres nos sentamos en el sofá cómodo de la historia, más allá de que campesino, esclavo, o sea, esto atravesado por la clase, pero en general nos sentamos a ver cómo hacían bolta, cómo hacían mierda a las mujeres en sus derechos sociales, en sus derechos reproductivos, sobre el cuerpo. ¿Y por qué lo traigo esto ahora? Porque muchas amigas me interpelan, y me parece bien que lo hagan, bueno, ¿cuál es el rol de los hombres hoy día en la lucha feminista? Saliendo de las caricaturas, del aliade, del feminista, así, sino que de verdad, ¿cuáles son nuestras discusiones? ¿No estaremos hoy en día también de cierta manera sentados en esa comodidad, más allá de que posteemos algo, compartamos en redes sociales, sino estamos teniendo discusiones desde la masculinidad? ¿Cuáles son los campos de discusiones? Yo vengo de un congreso de filosofía y política, donde todo es muy progre, y había una mesa de mujeres hablando de feminismo, y yo en un momento dije, ¿y en qué momento vamos a tener una mesa hablando, o los hombres hablando de masculinismo, por así decirlo, como problematización? Y claro, el libro me provocó eso, ¿no? Como, no sé si fuimos cobardes, cómodos, históricamente, ¿no? A lo mejor no hubo otra manera, a lo mejor sí, no lo sé, no tengo la respuesta, pero sí me hace pensar en dónde estoy yo ahora. Ay, Eso, perdonen lo poco, no, no sé si aportan está, algo, pero me atraviesa, ¿no? Esa inquietud. no, yo primero me sumo también a esa vergüenza, digamos, del lugar que los hombres tuvieron en toda esta historia, ¿no? Y eso es lo que tú cuentas creo que es un pueblo vasco, una comunidad de pescadores que fueron
pues de la documentación que ella logró recoger, como los únicos que se lograron como despertar y pues como así que nos van a ir a matar a nuestras mujeres simplemente porque las están acusando de brujas y con cualquier excusa y cosas de ese estilo, simplemente para acabar la tierra y cosas así. Pero aquí con lo que tú señalas y el lugar del hombre en todo esto está Calibán, ¿no? Calibán, que es el que está en el texto. No conocía yo eso, muy ignorante en muchas cosas, la historia de Calibán y el cuento de Calibán y Próspero, y de cómo el campesino, el indio, es el que se muestra allí, se subleva y se levanta frente a su amo, a don Próspero, pues, que es el que está acaparando y llevándose todo la riqueza del trabajo de Calibán y de todo esto. Pero en este sentido, lo que vos señalas acerca del lugar de los hombres y qué papel tenemos en medio de todas estas situaciones, hay que darnos cuenta de que también ella muestra de cómo esta resistencia y esta lucha que hace Calibán empieza también a veces tomar unos tintes o un carácter de opresión a la mujer también, ¿no? O sea, no sé cómo decirlo. Yo lo que se me ocurre en este momento es que con este ejercicio de clasificación y diferenciación olvidamos que todos somos oprimidos, ¿cierto? Hombres y mujeres, y ubicamos otras categorías, y allí se muestra un poco de cómo, por ejemplo, toda esta lucha y todo este esfuerzo y toda esta resistencia de las mujeres empezó a ser invisibilizada, y el lugar que empezó a tomar más preeminencia dentro de la historia de las resistencias y de las luchas de esto fueron, digamos, de los campesinos hombres, Calibán, ¿no? Y en un momento muestra, digamos, cómo hay un personaje, una bruja, que digamos, un nombre que queda desconocido allí en esta historia. El caso es que sí, que en este ejercicio de resistencia también pasan este tipo de cosas, ¿no? El desconocimiento de quien está al lado de nosotros luchando, ¿no? Y invisibilizarlo, nos dejamos también atrapar de estas formas de clasificación de género y de identidad y de masculinidad, y bueno, son cosas que suceden pero que no deberían suceder, y allí está como también el ejercicio de poder a veces romper estas categorías que nos han así como, ¿cómo decirlo? Como puesto a ver unas cosas solamente y poder darnos cuenta de que, digamos, si ampliamos la categoría y la opresión, la categoría de oprimidos, allí cabemos muchos y nos reconocemos más que en las diferencias, en las similitudes de qué sé yo, de la barbarie, de la violencia que hemos sufrido todos y todas, en fin, de la expropiación, todo este tipo de cosas. Pero pues creo que hace parte del ejercicio que se tiene que hacer también desde la base, desde los lugares donde se están gestando este tipo de cosas, desde los mismos coloquios a los que participas y todo esto, donde uno ve también eso, ¿no? Cuando se crean estas mesas de trabajo y todo eso, también las diferencias de cómo nos vamos dividiendo, y a veces unas cosas también a veces que llama mucho la atención, estas divisiones que reflejamos inconscientemente, pero que si uno toma distancia y mira el foro de lo que está pasando, y uno, caramba, aquí estamos hablando de estas cosas, pero inconscientemente estamos reproduciendo muchos de estos elementos que no nos damos cuenta. Así que pues la tarea está allí, porque ha sido un proceso de muchos años, muchas décadas, muchos siglos, de estarnos diciendo que esto es así, 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 y bueno, libros como estos ayudan a romper esos esquemas. Así que pues nuevamente invitar a la gente para que lo lea y bueno. Pues me sumo a las palabras que habéis dicho y reivindico de nuevo el libro. Y también lo engarzo un poco con lo que hacía Pancho, que según iba hablando yo iba pensando Maturana, hasta que él ha dicho Maturana.
Y es verdad, ¿no? Porque él nos hablaba del patriarcado como ese sistema, ¿no? De vertical, de opresión, de rigidez, de dominación y tal, que engarza muy bien con la lectura también de Horkheimer y Adorno, de la racionalidad instrumental, del desarrollo de Occidente, de la modernidad y todo eso. Y yo creo que según vamos acumulando textos, ¿no? Y vamos leyendo en una línea, nos vamos dando cuenta, y también Harmut Rosa, nos vamos dando cuenta de que es así, realmente, ¿no? O sea, que están bien acertados los diagnósticos desde mi punto de vista, y cada vez los comparto más, y cómo es necesario romper esas lógicas para realmente crear algo más horizontal, algo más igualitario, algo más habitable, un mundo que no esté empeñado solamente en la razón y en el dominio, sino en la reflexividad, en la emoción, que hemos tratado varias veces, en otros criterios, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es más necesario que nunca, una nueva reflexión sobre estos temas que son clásicos y que no han dejado de ser vigentes o de estar vigentes en nuestros días, ¿no? Y en ese sentido, libros como este, combinados con los otros que hemos estado leyendo aquí y con otros que se nos pueden ir ocurriendo y que podríamos pensar más, son fundamentales para alejarnos, al menos en la parte que podemos hacer, de esas lógicas imperantes, ¿no? Que todavía funcionan, ¿no? Y a partir de ahí lo ideal sería llevarlo a lo colectivo y que, bueno, pues que la gente pues empezara a pensar en otras coordenadas, actuar de otras formas, etcétera, etcétera. Y con todo, con la reflexión que hacía ahora Andrés, al final, claro que todos somos víctimas porque hemos sido transformados de esta forma violenta en esta nueva naturaleza humana que nos hace depender de nuestra fuerza de trabajo. Y ahí me pongo Marx estricto y vuelvo a la acumulación originaria, ¿no? Al capítulo. Y creo que esa reflexión es tan potente que no ha sido superada, yo creo, porque la realidad no ha cambiado en lo sustancial, ¿no? En lo sustancial ha cambiado muchas cosas y tal, pero no en lo sustancial, ¿no? En esa transformación de la naturaleza humana. Y a mí lo que se me ocurre como sociólogo entendiendo bien a Marx y a Federici y tal, es qué otras formas de construcción de naturaleza humana hay posibles, ¿no? Un poco por salir de la encerrona en la que estamos, ¿no? Igual que pensamos en otros capítulos y tal, y hemos reflexionado aquí, qué otros tipos de sistemas podría haber después del capitalismo. Cuando hablamos de 4 futuros del libro este de Peter Freyes, ¿qué otras formas de naturaleza humana son posibles? Y ese es un tema que me parece muy potente y muy interesante, para el que no tengo respuesta, por supuesto, pero que sería muy interesante explorar en algún momento. Bueno, sí, yo la verdad es que como que ya estamos en la hora, ¿no? Y me costaría quizá aportar algo. Como el libro desde la biblioteca no lo pude rayar, fuera mío el libro estaría bastante rayado, pero eh, estas reflexiones que tenemos en este espacio tienen, creo, la fortuna de no estar respondiendo expectativas de nada ni de nadie. Y lo dijimos, ¿no? Yo voy a tratar y estoy en los espacios políticos de la facultad, converso con algunos compañeros que necesitamos volver a hacer de alguna manera la política en tanto juego, ¿no? Como a reflexionar y a pensar, sabiendo que es útil, eh, hacer estos ejercicios de no pretender llegar a un resultado, sino simplemente abrir el espacio. Y yo creo que abrir espacios, abrir ágoras, abrir esferas públicas, nosotros estamos en la virtualidad ahora, ¿no? Pero creo que también hay que recuperar la presencia del cuerpo. En la medida que nosotros podamos,
hacer pequeños grupos de lectura, hacer pequeños grupos sin una finalidad netamente de poder conseguir una beca o ser publicado o destacarse, sino simplemente volver a buscar ciertos espacios matrísticos, volver a buscar ciertos elementos contraculturales, contrahegemónicos en concepto gramsciano, ¿no? Y bueno, este libro a mí vuelvo a insistir, me afectó un montón en el sentido de ponerme a pensar, volver a hacer la invitación a que lo lean. Es mucho más complejo de todo, es mucho más rico de que nosotros hemos conversado acá. Y yo la verdad venía cargado de emocionalidad más que de cita, referencia. En algún momento me puse a anotar, dije, no, voy a hablar desde dónde me tocó el libro. Y simplemente agradecer al espacio nuevamente de que estén ustedes, invitar a todas las bibliotecas de la universidad que compren más de un tomo, porque si no aparece un estudiante que se lo retiene un mes mientras lo lee. Y felicitarlos a ustedes, al menos, chicos, que yo todavía no soy sociólogo ni politólogo, soy un estudiante inquieto y quizá un actor que pretende hacer cosas, pero hay que tener también útero y huevo y valor para enfrentarse a las estructuras académicas. Y yo creo que eso es un reconocimiento que aprovecho a hacerle a ustedes que están aquí poniéndole como ganas, y que estos espacios se repliquen y que que tratemos de construir relaciones no utilitaristas. Aquí yo creo que todos los textos que hemos leído están atravesados por un hilo, un gran hilo dorado, que es que no somos objetos y que no todo es un objeto. No somos herramientas, somos seres y bueno, y cómo deconstruimos eso y proponemos otras formas de vida, que es lo que decías tú y que es lo que quería decir finalmente, ¿no? Que es una práctica y las prácticas requieren espacios. Y construir espacios de práctica en donde no nos tratamos como objetos ni buscamos un fin útil último, que para mí es como el desde. Si no hay espacios, si no hay lugares, si no hay prácticas, si no hay ejercicio, todo queda en un ámbito, en la web, por así decirlo. Así que vuelvo a resaltar este espacio y larga vida en qué mundo vivimos. Eso, me faltó una copa de vino para brindar, pero acá es muy, muy temprano. ¿Están muteados, Andrés? Ahí sí. Sí, ya. Nada, ya cerrando de temas, hay muchos temas, invitarlos para que lo vean. Hay uno que cierro con mi intervención sobre el libro. Me gustó también una parte que de manera no directa, pero se deja ver de cómo también hay podemos hacer una lectura de las generaciones o de los grupos poblacionales, niñez, juventud, adultez y vejez. Me pareció muy interesante esa cuestión, cómo mostraba el proceso de la desvalorización de la vejez y la valorización de la niñez acomodada a esta lógica del desarrollo capitalista. Es muy interesante esto de cómo las brujas, especialmente eran brujas, mujeres ancianas. Y todo esto de un nuevo modelo de familia y todo esto con un papel, con un modelo muy, muy claro de quién era la mujer y quiénes eran los niños y para qué los niños eran importantes para esta sociedad que se está necesitando de darse, que se había dado cuenta, se muestra ella de que su principal tecnología, el principal desarrollo no era la máquina ni nada de eso, sino la fuerza de trabajo y la disposición de esa fuerza de trabajo y el adoctrinamiento, disciplinamiento, adiestramiento de esa fuerza de trabajo en el cual la familia y los niños jugaban un papel muy, muy, muy importante. Y donde los adultos mayores, digamos, nada, cero, condenados al abandono total, ¿cierto? Entonces, esa parte me pareció muy, muy interesante. Así que nuevamente, y lo último, planteado, digamos, con todo este proceso de la globalización. Así que un discurso muy fuerte a finales de la década del 90 está allí muy presente y que creo que es
es actual y en el siglo XXI para darnos cuenta en qué globalización estamos y los procesos que ha tenido todo esto, ¿no? Hablamos de la modernidad y todo esto está asociado con todos estos elementos. Y ya, ese sería para cerrar mi intervención. Y pues nada, muy contento además también de tener a Francisco que nos aporta todas estas lecturas así desde su experiencia y desde su vivencia y muy sentidas y muy, digamos, ¿cómo decirlo? Originales, muy bien. Me parece perfecto y así que también agradezco tu presencia aquí. Sin esto no sería. Bueno, pues ya vamos cerrando. Nada, me sumo a las palabras de Andrés. Hay que agradecer a Pancho y también a Andrés la participación y desde luego que este es un espacio pues contracorriente, ¿no? Que no persigue nada, que no tiene objetivo y que simplemente es sentarnos, leer un libro, compartirlo y tal, ¿no? Y hablábamos un poco de las relaciones no utilitaristas y su contraparte, que es la creación de vínculo social, ¿no? Que es el tema de la sociología, uno de los temas de la sociología desde siempre, ¿no? Cómo construimos el vínculo social, incluso en estas circunstancias, incluso bajo estas lógicas, incluso bajo la interiorización de todo lo que llevamos dentro, ¿no? Que desde el siglo XVI, siglo XV, han estado, ¿no?, manejándose discursos y prácticas que se traducen en disposiciones o como lo queramos llamar, en función del autor que queráis utilizar, cómo a pesar de todo es posible la resistencia, ¿no? A pequeña escala de momento y ya veremos, ¿no? Pero por ahí, bueno, pues subrayar eso. Y nada, daros las gracias por la participación, por la pasión, por la implicación en una lectura que nos ha tocado a todos, yo creo, y que, bueno, es un capítulo, yo creo, interesante, aunque hay que ver el libro sí o sí, porque hay muchísimas más cosas que hemos tenido que dejar de lado. Y nada más, pues muchas gracias. Y voy a parar la grabación. Bueno, gracias.